Por el poder de Grayskull. Yo tengo el poder. You're a fly named Yar on a quest in space. You attack the shield of the Kotile's base. But watch out, Yar. He knows where you are. Yar's revenge is new on Atari. Have you played Atari today? With ion zones and evil drones, there's nothing else like Yar's Revenge, the way out space game that's new from Atari. Who else? Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Optimus Retro. Ahora vamos a hablar del Atari 2600. No se puede hablar de videojuegos si no hablamos de Atari. Este Atari que tenemos aquí es el conocido como Wood Grain o Woody Grain. ¿Por qué? Por el frente imitación madera. Este Atari fue fabricado de 1980 a 1982. Posteriormente ya hubo otras revisiones. Y antes de este, los primeros Ataris, que después hablaremos de ellos. Este me gusta mucho en particular. ¿Por qué? Bueno, pues por varias características. La primera, los controles. Los controles traían una franja naranja aquí, lo cual los diferenciaban de los Ataris posteriores. Ya los Ataris posteriores ya no traían este pintado, y este es lo que diferencia de esos Ataris. Segundo, obviamente el frente que simulaba madera. Se vendió mucho este modelo antes del crash de Atari, con su error llamado ET el extraterrestre. Con este Atari vendieron lo que no tenían previsto, muchas, pero muchas unidades. También los juegos. En los juegos ha pasado como siempre. Ha habido juegos de la empresa, de Atari, pero también de franquiciatarios que empezaron a ver en la consola una fuente de ingresos muy fuerte. Hubo muchas competencias, hubo otras marcas que quisieron hacerle sombra a Atari, pero simple y llanamente no pudieron. En el caso de los juegos, pues tenemos juegos precisamente de la empresa. Por ejemplo, Pac-Man fue programado por Atari y es uno de los juegos más icónicos de la consola. Tenemos la Guerra de las Galaxias, fabricado para Lucasfilms, y este fue de Parker Brothers. También tenemos a Hero, uno de los más icónicos de la consola, un muy buen juego. Este fue por Activision. Y vamos a hablar rápido de Activision. En ese entonces eran empleados de Atari, pero se salieron de la empresa y fundaron su propia empresa. Y fueron los juegos de Activision lo que le dieron ese gran empuje a la consola, puesto que ellos conocieron mejor el hardware. Y sí se diferencian mucho los juegos de Activision a los de las demás compañías. Ejemplos como River Raid, ejemplos como el del submarino, el que conocemos como Sea Quest, obviamente Hero. Tan es así que todos los juegos de Activision se diferencian mucho. Son, a mi gusto, mucho mejor que de otras compañías. Hubo compañías como Imagic, como Tiger Vision. O sea, todos querían entrarle al mercado de Atari 2600. Aquí tenemos este de Big Tech, este de Racquetball, también no muy conocido, de la compañía Apollo. Y miren, una rareza para los que creían que no existía Star Fox para Atari. Aquí hay un título llamado Star Fox. Obviamente no tiene que ver absolutamente nada con lo que vimos en 1993 para Nintendo, pero hubo un título que se llamó Star Fox, y aquí está. Es de los raros que muy difícilmente lo van a poder encontrar. Estos son los juegos de Atari que le entraban a la consola y uno lo conectaba al televisor. En aquellos entonces, en principios de los 80s, nuestras televisiones tenían tornillos en vez de conectores. Audio video, super video, ahora que está el HDMI, traían estos dos patitas para conectarse atrás de la televisión y se conectaban por medio de tornillos. Pues bueno, aquí todavía tenemos la cajita original que podíamos pasar de juego a la televisión, y así, bajando la palanca, regresábamos a la señal de televisión y subiéndola a la señal del juego. Aquí abajo se conectaba la antena aérea que iba a las azoteas, y de aquí ya salía un cable que iba hacia la consola. Aquí se conectaban los tornillos cuando la tele no tenía, en aquel entonces innovador,
cable coaxial. Imagínense de qué año estamos hablando y qué tecnología se manejaba. Esto era lo nuevo, el cable coaxial, y conectarlo por medio de los tornillos era ya, entre comillas, lo viejito. Viene con su eliminador original, sus dos palancas, y aquí está su cable. Aquí está la adaptación que se le hizo. Bueno, es un adaptador para suplir este. Con este ya va conectado directamente al cable coaxial, y con eso nos evitamos este. Se le ha hecho lo posible para que sea más fácil poderlo conectar. Obviamente se puede conectar con esto, pero la señal de video es pues bastante baja, a menos que sea una televisión antigua. ¿Cómo eran las tarjetas? Las motherboards de los cartuchos, pues son estas, miren. Estas son tarjetas originales de Atari 2600. Esta por ejemplo es Frogger. Y aquí tenemos otro que este es Moon Patrol. Estas eran las tarjetas originales que vienen en estos cartuchos, al menos que no sean de Atari. Las de otras compañías vienen de otras maneras, pero deben de cumplir ciertos estándares si es que tenían la licencia de Atari. Aquí están, como eran las motherboards. Juegos, como tal, las consolas en todas las épocas han salido por cientos. Muchos muy buenos y otros pa'l perro. Definitivamente cada época tiene sus eslabones, ¿no? Eslabones perdidos de juegos muy buenos pero escasos, muy difíciles de encontrar. Otros que a puño los encuentras en la calle, en los tianguis. Bueno, hasta en la basura, cuando fue el vertedero de los juegos de E.T. el extraterrestre, que ahora valen mucho, ¿no? Porque tienen tierra de allá, ¿no? Imagínense la estupidez. Entonces, hay juegos muy buenos de Atari, otros que son pésimos, otros que son más o menos, pero para mí los mejorcitos, pues sí, definitivamente son los de Activision. Hay otros de la compañía que también son excelentes. Podríamos quedarnos aquí a enumerar todos los juegos, pero es muy difícil, es muy poco el tiempo. Y la verdad, pues hablar de los juegos de Atari es dedicarle pues programa y medio, ¿no? A la cantidad de juegos que se lanzaron, y algunos que son hasta ocultos, porque hay juegos que traen una temática para adultos que son, antes se decía que era leyenda urbana, pero sí se sabe que se programaron de manera clandestina, y ya algunos ya sabrán de qué estoy hablando. La consola es genial, la consola es fantástica. Funcionaba también para televisiones blanco y negro, black and white, aquí está, y color. Si tú tenías tu tele de torreta y la tenías en blanco y negro, la podías colocar ahí y funcionaba muy bien. O si ya eras un niño rico, tus papás tenían una televisión a color, con eso ya pasábamos al color. Tenemos los clásicos controles, Game Select, si es que el cartucho tuviera la capacidad de cambiar de juego, y para resetear el juego, que este reset todas las consolas por lo general ya lo traen. El encendido, sus switches que vienen acá atrás de dificultad para jugador 1, jugador 2. El switch de selector de canal, acuérdense que en ese entonces era el canal 2 o el canal 3. Recuerden que si lo conectan por medio de este adaptador, pues tienen que seleccionar el canal 2 o el canal 3 para poderlo utilizar, que se vea la imagen. No se ve muy bien, ¿por qué? Porque esto está diseñado para televisiones de los 80s. Si tú lo conectas a una televisión de alta definición, claro que se va a ver, pero la definición no es la mejor, y aparte tiene como que cierta interferencia en muchos modelos. Si lo conectas con este, se va a ver muy pero muy mal. Entonces no crean que cuando compran un Atari en eBay o en Mercado Libre y lo conectas en tu casa y se ve medio raro, como con gránulos, no es la consola, sino que la consola está hecha para los 80s, para 1980, no para 2019, que ya estamos en 2019. Entonces es incompatible mucha tecnología de antes con la de ahora, así que no se enojen con el vendedor, simple y llanamente es incompatibilidad. Algo que sí hay que resaltar de Atari 2600 es que fue una consola muy pero muy icónica de los 80s. Los que vivimos esa década quedamos encantados con esta consola, hasta que vino la desgracia de E.T. el extraterrestre. Pero Nintendo vino a salvar la industria con su Nintendo NES aquí en América y su Famicom en Japón. Pero se seguía fabricando Atari, se seguía relanzando una y otra vez ediciones nuevas, juegos nuevos, reedición de los juegos. La cosa es que el Atari siguió dando la pelea hasta el último día de su existencia. Otra de las características de Atari 2600 son sus palancas, sus controles. Es una palanca, arriba, abajo, derecha, izquierda, y un solo botón. Y lo que son las cosas, con un solo botón se hacían juegos geniales, se hacían juegos maravillosos y nos divertíamos mucho.
Ahora con los controles de más de 20 botones, no se divierten, sienten que les faltan botones. Inclusive ha habido programadores, que no voy a decir su nombre porque hasta vergüenza dan, que dicen que 20 botones no les alcanza para hacer un buen juego. Pues pobres neoprogramadores, que si el control no tiene 25 botones, creen que no pueden hacer un buen juego. Y miren, con un solo botón nos divertíamos mucho. Obviamente nos tenemos que adaptar a tecnologías nuevas. Yo he jugado con todos los controles habidos y por haber de la industria del videojuego, y está bien que se le vayan agregando botones, funciones, cámara, en fin, 2 sticks, 3 sticks, no hay bronca. Pero que no digan, ¿no?, que para hacer un buen juego tengan que agregar los 20.000 botones, puesto que con estas palancas teníamos nomás un solo botón en cada mando. Entonces hay que aprender a programar, más bien, en vez de andar solicitando consolas con los 40 botones. Es una consola que sigue funcionando perfectamente bien como el día 1. Si la conecta en una televisión de las viejitas, se va a ver como se tiene que ver y se va a escuchar como se debe de escuchar. No es muy recomendable que la conecten en televisiones actuales porque no les va a gustar la calidad de imagen. Entonces, como les dije, no le echen la culpa al vendedor. Y si tienen su consola arrumbada y la han conectado, no crean que la consola se descompuso, simplemente no es muy compatible la tecnología. Pues este fue un retro review de la consola Atari 2600. Este modelo es Woody Rain, del año 1980 hasta 1982, cuando fue suplida por el modelo Vader. El modelo Vader, que es totalmente negra. Deja tus comentarios ahí abajo, suscríbete al canal, activa la campana para que te lleguen avisos de mis videos nuevos. Yo soy Optimo Retro, te invito a que te suscribas también a mis redes sociales, te dejo los enlaces allá abajo en la caja de comentarios. Que tengas un excelente día y nos vemos en la siguiente. Bye.